Shalom a todos. Nos dice la parashat de esta semana, Bet Hanan. La parashat que toca esta semana, el resumen temático es este. Petición de Moshe, implora por gracia para entrar a la tierra prometida. Advertencia contra idolatría. Reafirma la fidelidad única en Hashem. Los 10 mandamientos, repetidos con adaptaciones legales y éticas. El Shema, declaración central del monoteísmo judío. Consolación y consolación profética de la Haftará. Mensaje de consuelo tras la destrucción del templo. Reflexión y aplicación. Empatía espiritual. Moshe nos enseña que incluso cuando se ha tomado una decisión irrevocable, la sinceridad y la súplica tienen poder. Memoria religiosa. Al recitar la Shema o el Shema y repetir los 10 mandamientos, se refuerza la identidad judía y la conexión con Hashem. Consuelo ante la adversidad. La Haftará nos recuerda que incluso tras la ruina y el dolor, Hashem ofrece consuelo y esperanza renovada. Una enseñanza rabínica acerca de Parashat Bet Hanan nos dice: no basta con saber, hay que recordar y transmitir. Una de las frases más emblemáticas de esta Parashat es el Shema Israel, de Deuteronomio 6.4. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Los sabios enseñan que este versículo no es solo una declaración teológica, sino una instrucción emocional y educativa. Escuchar ampliamente, prestar atención profunda y el uno no solo implica una unidad divina, sino también una unidad interna del ser humano y unidad nacional. A ver qué nos dice el Rambam. Nachmanides enseña que la repetición de los 10 mandamientos aquí, con ciertas variaciones respecto a Éxodo, tiene como objetivo reforzar la memoria colectiva del pueblo antes de entrar a la tierra prometida. No basta con saber la ley, hay que internalizarla y enseñarla a las próximas generaciones. ¿Cómo podemos internalizar esta ley? Practicándola. Practicando los mandamientos se hacen como ciertos hábitos, y esos hábitos son los que forman la personalidad de la persona. Es decir, si nosotros obedecemos al pie de la letra los mandamientos, los practicamos, esos los hacemos como ciertos hábitos, esos hábitos nos van a formar a nosotros como personas judías. Y esos hábitos, esas costumbres se internalizan dentro de nosotros, que llegan hasta el grado de que los tomamos como ya una forma de vida. Es algo que nos pertenece, algo que ya está dentro de nosotros. Es como se personaliza la Torah, la ley. Vamos a ver una enseñanza hasídica. El Rebbe Kotz comenta sobre el Shema. Hashem es uno, pero ¿nosotros somos uno? Él enseña que el verdadero desafío no es reconocer a Hashem como uno, sino vivir con integridad, sin duplicidad interna, es decir, sin ser de doble ánimo o de doble pensamiento, ser una persona en un lugar y ser otra persona en otro lugar. Siendo auténticos, alineados, sin dividir el corazón entre el deber y el deseo. Mi comentario humildemente es: no solo reconocer a Hashem como uno y el único Hashem verdadero,
sino también que todos vivamos en perfecta unidad con Él, es decir, ser un solo pueblo con Hashem, unidos con la divinidad. Aplicación práctica. Transmitir valores. El pasaje continúa con: y las enseñarás diligentemente a tus hijos. La educación espiritual empieza en casa, con coherencia y amor, sobre todo ejemplo, de nosotros los padres. A veces pensamos erróneamente dejar toda la educación judía a las escuelas, lo cual cometemos un gran error. ¿Por qué? Porque la educación judía debe ser desde dentro del hogar, desde dentro de la casa, ¿sí? Y nosotros como mayor ejemplo, como padres, debemos ser el mayor ejemplo de nuestros hijos, en cuestiones religiosas también. En todo, pero más que nada, lo fuerte es la educación religiosa que tenemos que darle a nuestros hijos, ¿sí? Cómo hablar, cómo comportarse, cómo vestir, etcétera. Todas esas cosas, todos esos valores judíos que tenemos que transmitirlos a nuestros hijos, que de cierto es una misbah, ¿sí? La enseñarás a tus hijos. Tenemos que dar el mayor ejemplo con ellos, ¿sí? No le puedo exigir a mi hijo o a mi hija, no le puedo exigir algo que yo no practico o no lo estoy haciendo. Entonces tenemos que dar el mayor ejemplo nosotros como padres. Pero volvamos al tema, la educación siempre viene desde la casa. Escuchar con intención. No solo oír, sino abrirse a las enseñanzas de la Torá y a la voz interna. Escucharte a ti mismo, de acuerdo a la Torá. Unidad personal y comunitaria. Reconocer a Hashem como uno debe reflejarse en una vida coherente y una comunidad unida. Historia hasídica acerca del Shema. Durante la Shoah, es decir, el Holocausto, muchos relatos históricos circularon sobre cómo los judíos se aferraron a su fe incluso en los momentos más oscuros. Una de las más conmovedoras historias involucra a niños escondidos en conventos o con familias no judías, muchos de los cuales olvidaron quiénes eran, es decir, olvidaron su identidad. Después de la guerra, el Rebbe Klausenburg viajaba por Europa buscando huérfanos judíos. Iba de lugar en lugar preguntando en casas de acogida, orfanatos e iglesias: ¿tienen aquí niños judíos? A menudo la respuesta era: no lo sabemos. Eran bebés cuando llegaron. No recuerdan nada. Entonces, el Rebbe hacía algo simple pero poderoso. Se ponía en medio de la sala y gritaba en voz alta: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y los niños, muchos de apenas 5 o 6 años, comenzaban a llorar. Algunos incluso murmuraban en voz baja: mamá solía decir eso antes de dormir. Es decir, les decían a las mamás adoptivas. Era la llave de regreso a su alma, una frase que sobrevivió al olvido, al miedo y al silencio. Esta historia enseña que el Shema no es solo un vínculo o un versículo, sino una raíz profunda del alma judía, que conecta incluso cuando todo lo demás se ha perdido. Como dice en Parashá Beth Hanan: y estas palabras estarán sobre tu corazón, Deuteronomio 6:6. A veces no están en el corazón, pero sí sobre él, esperando un momento de calor o despertar para entrar. ¿Qué transmitimos, intencionalmente o no,
a las próximas generaciones? ¿Qué enseñanzas están sobre nuestro corazón esperando un momento para encenderlo? Aquí tenemos una interpretación mística de la Kabbalah de Parashat Behanan. El versículo central es Escucha Israel, Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Según el Zohar, el texto central de la mística judía explica que este versículo revela la estructura interna del mundo espiritual y la meta de la existencia, unificar lo que parece fragmentado. El nombre de Hashem, Yud-Kei-Vak-Kei, representa el aspecto trascendente de Hashem, lo infinito, más allá del mundo físico. Elokeinu representa el aspecto inminente de Hashem, como se manifiesta dentro de la creación y las leyes naturales. Ejad no solo significa uno en número, sino unidad total, una armonía de opuestos. Valor numérico, la gematria de la palabra Ejad es Aleph, que es 1, Het, que es 8, Dalet es 4, y hacen un total de 13. Y 13 también es la gematría de Ahavá, que significa amor. La conexión entre esas dos palabras, Ejad y Ahavá, uno y amor, o unidad y amor, es de la siguiente manera. Cuando percibimos la unidad en todo lo que existe, despertamos amor verdadero entre las personas y entre el ser humano y Hashem. Es decir, ser íntegro, ser uno con el pueblo, ser uno con la gente, ser uno con el prójimo y ser uno con Hashem. Ahí despertamos el amor nosotros. Cuando nos unimos a las personas para tener armonía, para tener paz, integridad, honestidad, respeto, todas esas cualidades que el ser humano debe de tener para llevar una vida plena junto con los demás. Una reflexión cabalística. Shema Israel, escucha Israel. No se refiere solo a los oídos, sino al alma. Escuchar en este sentido significa alinearse con el pulso del universo, con la verdad de que incluso la multiplicidad de la vida es en su raíz una sola cosa, Hashem. Y cerramos con esto. Escuchar para unir. Parashat Behanan nos recuerda que la voz de Hashem no siempre retumba como un trueno. A veces habla en el susurro del alma, en el recuerdo de una madre que susurra el Shema antes de dormir a sus hijos, o en el silencio entre dos pensamientos. Decir Adonai Echad, como dice el Shema, no es solo una afirmación teológica, es una práctica diaria de ver unidad donde otros ven separación, de ver propósito donde parece haber caos, y de escuchar con el corazón incluso cuando los oídos ya no oyen. La Torá no nos pide que entendamos todo, nos pide algo más profundo: escuchar, recordar, enseñar, vivir con conciencia. Porque al final, el Shema no es solo una oración que los judíos dicen cada día. Es el pulso del alma judía, una brújula hacia la unidad, una promesa de que nunca estamos separados de la fuente. Que esta parashá nos inspire a vivir con más conciencia, más conexión y más amor. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Am Israel Chai. Shalom.